Parte médico de la paciente economía española. La eminente doctora teutona Angela Merkel ha dicho que sigue empeñada en aplicar su receta de austeridad a la economía europea. Y aunque otros especialistas, como los doctores de Italia y de Francia, dicen que hacen falta nuevos tratamientos, Merkel sigue en sus 13. Mientras tanto, el flemático doctor Rajoy ha dicho que no es momento para pactos de médicos y que sus recetas están dando resultado, como lo demuestra que la presión arterial, o sea, la prima de riesgo, esté más controlada. Pero, sin embargo, el doctor Rajoy ha recibido esta semana la visita de los llamados hombres de negro de la troika comunitaria, que han venido para ver si los torniquetes y las transfusiones sanguíneas que se han aplicado se han hecho correctamente. Porque es el tiempo de que se oigan todas las opiniones, de hacernos todas las preguntas y, sobre todo, que respondan los que más saben. Aquí y ahora comienza Pido la Palabra. Buenas noches, querido público. Si hoy es jueves, si en este momento son las 10:05 de la noche y si esto es Canal Sur Televisión, esto será... ¡Bienvenidos! Bienvenidos todos a un programa más de Pido la Palabra. Esta noche vamos a estar muy pegados a la actualidad. Vamos a hablar con el flamante defensor del pueblo andaluz, Jesús Maeztu, que ya saben, hemos conocido su nombre esta misma mañana. Vamos a hablar también del encarcelamiento y salida pronta de la prisión de Miguel Blesa y otros temas de actualidad. Vamos a hablar también de los trasplantes de órganos y tejidos y cuál es el comportamiento en este sentido de los andaluces. Pero antes vamos a hablar de economía, de la recesión que asombra a toda Europa y también de la visita de los hombres de negro. Y para eso está con nosotros José María Oquean, catedrático de Economía Aplicada. ¿Qué tal? Bienvenido, José María. Muchas gracias. De la Universidad Pablo de Olavide, ya le conocen. Y bueno, pues una vez más, bienvenido a nuestro programa. La actualidad manda, ahora entraremos en esos temas, pero tras la entrevista a José María Aznar, la última entrevista a José María Aznar, ¿cree usted que Aznar va a volver a la política activa? No debería. A mí me parece que ahora mismo España está necesitando un cambio generacional. Necesitamos gente más joven, con ideas más nuevas y que estén pensando en España en 20, en 30 años. Y a lo mejor hay personas ya de determinadas generaciones, seguramente también ella es la mía, que tenemos ya una visión corta de las cosas y necesitamos plantearnos una visión de más largo alcance. Bueno, no debería, ha dicho José María Oquean. Hemos salido a la calle para preguntar a los andaluces qué opinan de la situación económica y cómo la ven. Y esto nos han dicho. La previsión de que vamos a estar 3 años sin crecimiento económico, que va a aumentar el paro todavía más hasta el 27%, que no va a haber movimiento económico y todo eso, pues me parece, espero que sea una predicción muy pesimista, porque si no, no sé cómo vamos a aguantar todo esto. Yo creo que la veo realista por lo que cuentan, no sé, en cuanto a la comunidad económica, nos dicen lo mismo. Aquí también todo el mundo está diciendo que 3 años necesitaríamos. Yo creo que los recortes del gobierno hacían falta. Hacían falta porque la crisis es muy grande y por algún sitio hay que recortar, hay que pagar. Recortar o disminuir la administración, que es que hay mucha administración aquí en España. Vamos hacia un retroceso grande y ningún beneficio va a alcanzar nadie, salvo los que siempre alcanzan beneficios. Pues yo creo que las cifras de paro van a incrementarse de manera indefinida. Yo creo que realmente hoy día en España lo que interesa, considero si tienes el valor suficiente, es emigrar a otro país a buscar algo, a buscar un trabajo relacionado para lo que tú te has formado. Creo que el 2013 no, pero el 2014 empezamos a crecer, aunque sea con índices muy bajos, pero empezamos a crecer en el 2014. Yo creo que las personas que estaban aguantando así en el paro tan pacientemente es porque, no sé, tampoco tenemos muchas ganas de guerra y de enfrentarnos a salir a la calle. Hay mucho miedo, sí.
a perder lo poquito que se pueda tener. La gente tiene miedo a rebelarse realmente, porque todas las manifestaciones y todo esto que estamos haciendo no está provocando nada en el gobierno. Tendríamos que hacer cosas más drásticas. Pero claro, ¿hasta qué punto vamos a llegar para que nos hagan caso en el gobierno? Ya no sabemos más qué hacer. Aquí no se mueve nadie, aquí nos movemos por el Sevilla, por el Betis, por la Feria y el Rocío. Y para mí, como andaluza, es de vergüenza. Aquí ha dicho nos movemos por el Sevilla, por el Betis, por el Rocío, y para mí como andaluza es una vergüenza. Es la opinión de la calle. No, además son opiniones acertadas, la gente está ya afina mucho, ¿no? Y está muy encima del problema. Bien, durante toda la semana nuestros compañeros de Canal Sur Radio, Canal Sur Televisión nos tienen puntualmente informados. Llegado este día, los jueves, la calle opina, ustedes van a preguntar y les veo además con ganas esta noche y a usted le toca responder. Bien. Vamos a empezar. Vamos a ver cómo escapo, ¿no? Bueno, siempre ha salido bastante bien. Sí, pero Vamos a ver, vamos a comenzar por Córdoba, que están en vísperas de fiesta y vamos a ver si tienen ganas. Manolo, adelante. Buenas noches, José María. La verdad que nunca había abierto el programa y estoy nervioso. Bueno, me gustaría comenzar recordando un cuento que me contaban de pequeño y de los hermanos Grimm y que era genial. Se llamaba El flautista de Hamelin. No sé si lo recuerda. Sí, Había un flautista, unas ratas que le seguían y acababan ahogadas. Llevo años con la sensación de que Europa está reviviendo una y otra vez el cuento del flautista de Hamelin. Tenemos nuestra flautista y tenemos las ratas. ¿Cuándo cree que el resto de países dejará de seguir a esa flautista, esa música de esa flautista que Angela Merkel y que nos está llevando al austericidio? No lo sé, los alemanes tienen su manera de crecer, ¿no? Y la han tenido desde la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que debemos entenderlos, ¿no? Ellos se han basado en no gastar más de lo que tienen, solamente gastaron más cuando unificaron Alemania, que ahí sí se desajustaron un poco, en no crecer excesivamente, controlar mucho los precios, mejorar mucho la productividad, usar mucho las tecnologías. Alemania no ha sido el país en el que toda la revolución tecnológica de las tecnologías de información, Internet y eso se ha desarrollado, que ha sido Estados Unidos, pero lo ha asimilado rápidamente. Entonces su modelo es un modelo en que crecen de una manera constante, sin desajustarse, con los precios ajustados, los salarios suben, pero sube más la productividad, con lo cual no se le va la inflación. Y sobre todo produce una serie de bienes que todo el mundo quiere y Alemania es el principal exportador del mundo, por delante de China, por delante de Estados Unidos, o sea, no es en tanto por ciento, sino que es que lo que ellos son capaces de vender fuera, venden más que ningún país, solo tienen 80 millones de habitantes. Entonces ellos dicen, si mi modelo funciona, ¿por qué lo tengo que cambiar? En cambio, nos ven a nosotros como que gastamos por encima de nuestras posibilidades, gastamos más de lo que tenemos, no nos ajustamos con rapidez, cuando nos vienen las cosas mal, tardamos mucho en reconocer las cosas y además tú tienes la culpa, la tienes tú, pues yo hago esto, pues yo hago lo otro. Entonces ellos dicen, ¿yo por qué tengo que cambiar? Lo que ocurre es que, claro, cuando al principio decía yo por qué tengo que cambiar, los holandeses decían yo tampoco cambio, los austríacos tampoco, los finlandeses tampoco, Francia tampoco, pero ahora estamos entrando en una secuencia en que todos estos países también están empezando a sentir esto de la austeridad. Entonces han optado por una austeridad suave. Ellos lo que dicen es, si queremos estar todos juntos, tenemos que tener un comportamiento similar. Claro, quizás se están pasando en decir, y todos tienen que ser como yo, porque aquí nos va a costar mucho trabajo ser como ellos, pero hay una parte de la sociedad española que lo está intentando y está peleando en esa línea, ¿no? El problema está en que tenemos que llegar a tener unas cuentas ajustadas, es decir, sobre todo que el déficit público, que no vivamos, que el Estado no gaste más de lo que ingresa por encima de un 3% del PIB. Y España ha estado casi en el 11, ha ido bajando al 9, ahora hemos cerrado este año en el 7,9, 8,2. Es decir, que nosotros estamos haciendo una política de estímulo. Y fijaros, porque no pensamos que estamos haciendo una política de estímulo y sin embargo tenemos un déficit público de un 8%, que es mucho. Deberíamos de tener un 3%. Entonces nos han dicho, tenéis que ajustar al 3 a 2013, no hemos podido. Al 14 no hemos podido. Y se está retrasando. Eso significa una austeridad más suave. Ahora bien, es verdad que toda una serie de países alrededor de Alemania están empezando a decir que esto no es posible, que tenemos que hacer algo como ha hecho Estados Unidos o como ha hecho Japón. Y ahora mismo este es el debate. Ellos pensaban que con la política de ajuste y de austeridad todo el mundo se iba a ajustar y íbamos a salir. Esto no está ocurriendo. Yo creo que ahora están empezando a cambiar.
Pero hay una cuestión importante, a la señora Merkel le votan los alemanes. Tiene elecciones en octubre y si nos planteamos, ¿cómo cambiamos, no? O sea, vamos a imaginarnos que queremos ahora hacer una política diferente. Pues estamos todos diciendo, política de estímulo, vamos a hacer cosas y tal. Venga, vamos a suponer que vamos a decir, vamos a hacer una política para salir de aquí. Una opción es que España haga una política de inversión pública, de gasto público y que se meta en un déficit público del 15, del 20%. Esto habría que financiarlo. La prima de riesgo se iría a unas tasas increíbles, nos tendrían que rescatar y vendrían los señores de negro ya, pero en plan duro. Si queremos seguir en Europa, porque una alternativa es irnos, pero irnos ya hemos comentado una vez que es un disparate en la situación actual. Lo mejor era lógico no entrar, pero ya irnos es muy complicado, ¿no? Entonces, lo primero, yo hago mi política de estímulo. ¡Pum! Vaya lío. Lo segundo, la hace Europa. Europa tiene que coger dinero y ese dinero gastárselo en España, en Grecia y en Portugal. Y ahora se lo tienes que pedir a los alemanes de sus impuestos. Y los alemanes dicen que si tú estás ajustándote y estás haciéndole cosas y les plantea que aquello va a tener futuro, sí, pero para mantener tu sanidad y tu educación, que a lo mejor es mejor que las de ellos, no. Y después te queda la política monetaria, que esa tiene menos problemas. Es decir, me pongo a fabricar más dinero y me pongo a comprar la deuda pública de los países para que eso se financie con facilidad. Eso es en lo que estamos entrando. Pero los alemanes dicen, como fabriques mucho dinero, se te va la inflación. Es lo que está haciendo ahora mismo Japón. Se ha puesto a crear muchísimo dinero, se le van a ir los precios, pero es lo que quiere, porque tiene una deflación. Y Estados Unidos está empezando ya a sacar el dinero, porque ha fabricado muchísimo, ya empiezan los precios a subir y ahora tiene que ir frenando eso. Es decir, no es tan fácil. No hay una varita mágica de decir, aquí estamos, venga, le damos aquí a dos cosas y ya está. Y sobre todo, si queremos hacer algo, alguien nos tiene que financiar. Y los alemanes llevan todos estos años con su modelo y además han financiado a la Unión Europea prácticamente ellos solos con ese modelo. Entonces tú le dices cambia y dice ¿por qué? Esta es la cuestión. Claro, a nosotros nos duele porque a nosotros nos están diciendo tú tienes que hacer las cosas diferentes y no queremos. Bueno, sigamos. Manolo, ¿qué te has quedado? No, me queda que la prioridad veo que sigue siendo el déficit y con 6 millones de parados quizás debería ser el empleo, ¿no? Bueno, supongo que después hablaremos de... seguiremos hablando. A ver, vamos a ir a Almería. Almería, que vienen desde tan lejos. A ver, Amparo, tú vas a preguntar, ¿qué tal el viaje? Que nunca os pregunto Buenas nada noches. cuando venís desde tan lejos. ¿Qué tal el viaje hoy? El viaje es estupendo. Largo, cansado, pero lo pasamos muy bien porque tenemos un grupo muy majo. A ver, para que la gente lo sepa, lo que cuesta venir, este grupo de 10 ciudadanos de Almería, lo que cuesta venir aquí. ¿A qué hora ¿a qué hora tomáis el coche? A las 2:15. A las 2:15. A las 2:15 salimos de Almería. Bueno, Recogemos a los compañeros de Granada. Ah, muy bien. A las 5. Pues venga, gracias una vez más. Adelante con tu pregunta para José María Oquea. ¿Qué? ¿No le damos un aplauso a Almería, que viene a las 2 de la tarde? ¿O qué? Venga. Adelante. Gracias. Buenas noches. Adelante. Quería preguntarle que cómo influirá en la economía española la entrada en recesión de Francia y de la Unión Europea. Mal. Porque nosotros exportamos, ahora mismo lo que está funcionando bien de la economía española son las exportaciones. Las exportaciones, lo que tú vendes fuera, depende de la renta de los países a los que les vende. Y España principalmente le vende a Francia y a Alemania. Entonces, el que estos países se vengan abajo significa que vamos a exportar menos, significa que la única salida que estamos teniendo también se va a ir resintiendo. O sea que no, en el área europea lo que interesa es que todos los países vayan bien y que crezcan porque se compran mucho unos a otros. Entonces van generando no solamente una demanda interna, sino que los demás, como te van pidiendo exportaciones, tú vas vendiendo. Al mismo tiempo, cuando tú creces, le vas comprando a ellos. O sea que interesa que todo el área vaya hacia arriba. Mal. ¿Vale? Venga, gracias Amparo. Bueno, José María Oquea escribió un libro que se llamaba La España competitiva, ¿no? Sí. Bueno, ahora luego le preguntaré algo en relación con eso, pero vamos a ir a Granada, ya que Almería viene Granada. A ver, Luis, que hace mucho tiempo que no preguntabas. Señor Oquín, buenas noches. Una preguntilla doble, en este caso. ¿Va y puede Bruselas expedientar a España el próximo 29 de mayo por lo que todos sabemos de desequilibrio económico y tal? Y en segundo lugar, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué nos están exigiendo que hagamos que no estamos haciendo? Europa lo que ha hecho es, como esto se le ha ido de las manos, ¿no? Porque los problemas han aparecido ya por todos sitios, ¿no? Entonces lo que han hecho es una especie de ranking de indicadores, que están bien. Dice, tengo 5 indicadores
de cómo España se relaciona con el exterior, de exportaciones, de competitividad, ese tipo de cosas. Y 6 indicadores internos. Entonces establece como unas medias y ve si tú cumples o no cumples. Y si no cumple, te tiran de la patilla. Por ejemplo, Alemania hay un par de indicadores que no cumple. España, de los 11, el año pasado no cumplía 6. Según lo que está cambiando, es posible que ahora en mayo solamente dejemos de cumplir 3. Con lo cual no nos deben de tirar mucho de la patilla, por eso la prima de riesgo está bajando y por eso hay gente que dice, bueno, España se está ajustando. Pero tenemos un indicador ahí, que fue el que comentamos antes, que es el 27% de paro. Y ese dato es el que nos está diciendo tenéis que hacer algo, lo que sea. Entonces, la cuestión es ¿qué hacemos? Porque el mercado de trabajo es, por un lado, la oferta de trabajo. Para nosotros los economistas, la oferta de trabajo son los trabajadores, no las empresas. Las empresas ofrecen puestos de trabajo, pero quien ofrece el trabajo es el trabajador y por eso cobra el sueldo. La demanda de trabajo la hacen las empresas. Entonces, el mercado sabemos que no funciona bien. Pero ahora mismo lo que se ha caído es la demanda de trabajo. O sea, hemos perdido un 20% del tejido productivo empresarial español. Y hasta que ese tejido no se fortalezca y crezca, va a ser muy difícil que empecemos a crecer. Claro, ese tejido, ¿cuándo se fortalece y crece? Si está vendiendo fuera, lo está haciendo. El sector de las exportaciones está tirando. Y, por ejemplo, en Andalucía, incluso más que en otras regiones. Pero tiene que ser la demanda interna, todos nosotros, que nos quitemos un poquito el pesimismo que tenemos encima y que si podemos mantengamos un nivel de consumo más acorde a nuestra renta y empecemos a hacer las cosas con un poco más de optimismo, pero también es evidente que muchas veces no hay para el optimismo. Entonces se le pide a la gente, ¿qué deberíamos hacer? Por ejemplo, comprar los productos españoles y andaluces. Eso tiraría de nuestra economía y no de otras economías. O sea, todo lo que hagamos que sea tirar de nuestras cosas hace que estemos generando empleo aquí y no empleo en otros sitios. Y si, no sé, podemos tener un poco más de alegría en el gasto, deberíamos de tenerla, porque eso es lo que va a hacer que España crezca el consumo, los empresarios empiecen a invertir para vender, generemos empleo y salgamos de aquí. O sea, necesitamos ahora mismo un cambio de mentalidad, pero claro, es que cada día empiezan a llegarte cosas que te van desmoralizando. Y sobre todo después te enteras de las otras cosas. Claro. Tomaremos nota. Gracias. Gracias, Luis, pero afortunadamente ha salido aquí la palabra optimismo. Y eso está bien, que hablando con el catedrático de Economía, José María Oquean, que ya conocen, ha salido la palabra optimismo cuando llevamos pues 15 minutos de programa. Vamos a ir ahora a Sevilla. Sevilla, ya que hablábamos de la provincia o del grupo que viene de más lejos, los que vienen de más cerca. Lidia, te va a tocar a ti, porque, a ver, Lidia, decía Amparo que ellas salen a las 2 de la tarde de Almería. Tú vienes de Sevilla, ¿a qué hora sales tú de tu casa? A las 8. Adelante. Buenas noches, encantada de tenerles de nuevo por aquí. Vamos a ver, estamos en plena campaña de la renta, la cual este año viene caracterizada por un incremento del impuesto. Es decir, que en líneas generales pagamos más o nos devuelven menos. En fin, esto es por el llamado gravamen temporal de solidaridad. En fin, esto dijo el Gobierno que iba a ser algo temporal y ya nos ha confirmado que lo van a prorrogar. Yo le quería hacer a usted la siguiente pregunta. ¿Podría usted decirnos hasta cuándo nos va a afectar esta prórroga o este gravamen? Y otra cosita más, según las circunstancias actuales, ¿cree usted que sería posible que nos lo siguieran prorrogando? Yo que cuando los impuestos suben, difícilmente bajan. España tampoco tiene unos niveles de impuestos, aunque estemos muy molestos, excesivamente altos en relación con otros países. Esto hay que tenerlo en cuenta. Lo que ocurre es que los impuestos en España recaen sobre una parte de la población y cuando suben siempre sobre los mismos, que son las rentas de trabajo y después el consumo con el IVA principalmente. Entonces, la gente que tiene un nivel de consumo que prácticamente gasta toda su renta en alimentos, en la luz y tal, paga un porcentaje de IVA mayor que los que le sobra, que los que tienen más renta. Y después, por otro lado, la gente que tiene rentas salariales, como están controladas, son los que pagan el impuesto de renta. Pero hay muchísima gente que no declara lo que gana, hay muchísima gente que recibe dinero y no emite facturas y por tanto no tramita IVA. Es decir, yo creo que lo que debemos hacer es el esfuerzo, ahora contesto a la pregunta, pero el esfuerzo lo tenemos que hacer en ampliar la base de los que pagan y no estar siempre insistiendo en los mismos, porque va a haber un momento en que vamos a decir qué pasa, ¿no? Después, ¿esto va a bajar o no va a bajar? A mí me parece que el mes clave es septiembre-octubre.
Cuando en septiembre, octubre de cada año veamos el cierre de presupuesto que vamos a tener y veamos el objetivo que nos ha fijado Bruselas, ese va a ser el momento en que van a decir lo mantengo o lo bajo. España en septiembre tiene que hacer los presupuestos del año siguiente. Entonces, claro, si la economía empieza a crecer, va recaudando. Y si va recaudando, no necesita subir los impuestos y a lo mejor con el tiempo incluso bajarlos. Pero como la economía sigue en recesión, entonces vamos a tener que necesitar incluso más impuestos. Y al tener más impuestos, la gente consume menos y entramos más en recesión. Es decir, estamos en un círculo que tenemos que romper por algún lado. Pero ¿cómo lo rompemos? Esta es la cuestión, cuando además desde Bruselas nos están exigiendo un comportamiento. A ver si la solidaridad también la tienen ellos con nosotros. Vale. Sí. Gracias, Lidia. Gracias. Nos quedamos con cuando los impuestos suben, difícilmente bajan, dice José María Oquea. Vamos a Huelva. Alejandro, tú que has sido rápido levantando la mano, te toca. Buenas noches, señor Oquea. ¿Qué tal? Buenas noches. Una pregunta sobre déficit. ¿Habría que ajustar el déficit de las comunidades autónomas en función de las necesidades que tenga cada región? Uf. Dos puntos de vista. Esa es muy concreta, José María? Sí, Esa pero, es muy concreta. pero tiene dos puntos de vista, porque hemos hablado ahora mismo de solidaridad, ¿no? Entonces, si fuéramos solidarios, desde ese punto de vista, si hay una región que necesita más ajustar su déficit con más tiempo y otra menos, deberíamos de diferenciar los objetivos de déficit. Igual que le pedimos a Europa que haga eso con nosotros. ¿De acuerdo? Por ahí va la... Por tanto, si vamos por ahí, bien. Pero por otro lado hay una figurilla esa que tenemos nosotros en economía, en teoría le llamamos las situaciones de moral hazard, riesgo moral. Eso es que el que lo hace mal se le beneficia y el que lo hace bien la paga. Entonces, el que ha hecho sus ajustes, ha ajustado su presupuesto y tal, ahora resulta que tiene que seguir ajustándose y el que lo ha hecho mal tiene más tiempo para seguir haciéndolo mal. Entonces, estas son las dos cuestiones. Que además es el caso que se da en España. Que además ocurre también en España y pasa desde el punto de vista de los alemanes de España respecto a Alemania. Claro. Entonces, claro, ¿cómo tomar la decisión? Para eso están los políticos. Porque son decisiones políticas, son decisiones en las que tienes que ver, valorar una cosa y otra, y a los políticos los votamos nosotros. Este es el sistema. O sea, pero no nos ha contestado. Imagínese, señor Oquean, que el presidente del gobierno lo llama Mariano Rajoy esta noche. Cuando sale de aquí, lo ha visto en el programa y le ha gustado cómo se desenvuelve. Y le dice que lo va a hacer ministro de Economía. De economía, ¿qué haría con ese asunto? De economía, competitividad y hacienda. Como vale. no me haga de las tres cosas, vale. no me va a dejar, porque me van a estar poniendo piedras unos y otros y va a ser imposible, que es lo que está pasando. Bueno, ¿qué haría en este asunto? ¿Café para todos o qué? Yo sentaría a una comunidad en la mesa y le diría, dime qué vas a hacer de aquí a 5 años, explícamelo. Andalucía. Y si me convence de que lo que va a hacer y es creíble, y me pide un poco de margen, y si se lo puedo dar, se lo daría. Vale. Y si no me convence, aunque no se lo doy. Vale. Pero que me cuente algo a 5 años, no me cuente al día a día, al mes a mes, porque ya estamos un poco hartos de esto. Así no vamos a ningún sitio. ¿Y si en vez de ministro de Economía fuese consejero de Economía de la Junta de Andalucía? Vale ya, que vamos muy mal de tiempo. Si fuera consejero, lo que haría es un plan, un modelo de crecimiento para la región, diría qué es lo que pienso que va a hacer Andalucía en 10 años, los recursos que necesito, cómo los voy a articular, y lo explicaría, y que necesito a lo mejor un poco más de margen para hacerlo. E intentaría convencerlo de que ese margen que le estoy pidiendo al resto de los españoles, al final va a ser productivo para todos. Seguimos. Gracias. Y un poquito más de brevedad, que vamos de tiempo, José María, fatal. Vamos a Cádiz. José María, adelante, la pregunta para Oquea. Hola, buenas noches, señor Oquea. Vamos a ver, mi pregunta es, el señor Rajoy se ha comprometido con Bruselas a recortar 3.000 millones de euros en el 2013. ¿Se atreverá a tocarle a las pensiones? Y mi pregunta es, ¿de dónde? Se puede atrever. Insisto en lo de antes, ¿no? Va a ser cuando estemos en el mes de septiembre, octubre, y estemos viendo el cierre del año, cuando se van a tomar las decisiones. En la pensión, la forma, digamos, más normal de hacerlo es acelerando el proceso a los 67 años. Ahora mismo nos jubilamos a los 65, las pensiones, las jubilaciones anticipadas se han terminado. Entonces, los que tienen 65 años deberían de jubilarse a los 67, pero lo van a hacer un año, 65 años y un mes, 65 años y 2 meses, 65 años y 3 meses. Entonces, lo que puede ser, por ejemplo, es que decir, bueno, pues los que tengan 65 años y 6 meses se van a poder jubilar, pero no un mes.
Entonces, acelerando ahí. Y a lo mejor exigiendo más cotizaciones de años para tener la pensión máxima. Pero puede hacerlo. Pero los sueldos contatisonantes mensualmente... Yo no creo que las personas que ya están jubiladas, puede ser que no se le adapte la pensión al IPC, sino a eso que han sacado ahora, que es el índice de precios sin impuestos. O sea, de los índices de precios tenemos el IPC, que es con el que siempre se ajustaban las cosas, tenemos la inflación subyacente, que cogemos el IPC y le quitamos los bienes agrarios y le quitamos el petróleo porque sube y baja con los árabes lo que hacen, y los bienes agrarios porque si llueve o no llueve, cambia el producto y los precios de los productos, y ahora han sacado un tercer indicador que es el IPC sin los impuestos, que es lo que más está subiendo. Entonces, a lo mejor llegan a ajustar las pensiones mediante este nuevo indicador de precios. Le subirá un poco, no tanto como sería con el IPC. ¿Y en los 3.000 millones de dónde lo van a atacar? José María ya está. Yo creo que lo sacan porque como retrasan el periodo de pensión, van a pagarles menos a menos pensionistas, porque los pensionistas van a tener que seguir trabajando. Y por otro lado, yo creo que todavía hay recortes en la administración pública que tienen que hacer. Gracias, José María. Vamos a Jaén. Miguel. Tu pregunta. Jesús entiende que le preguntemos que se explica muy bien. Claro. Bueno, usted ha hablado de perspectiva a largo plazo, habla usted también del indicador ese que tenemos ahí del paro, así que yo le tengo que preguntar, porque cuando ya creíamos que nada podía ir peor, llega el gobierno y nos dice que hasta 2017 no creamos empleo y veremos a ver. Así que yo le pregunto, ¿hasta cuándo España, los ciudadanos y también los jóvenes pues pueden aguantar? Pues la verdad es que yo a eso no tengo respuesta, porque si algo está dando el pueblo español es una comprensión y una paciencia enorme. Y sabe que lo estamos pasando mal y estamos intentando comprender el problema, ¿no? Yo creo que los políticos que tenemos no están a la altura de cómo está el pueblo español entendiendo las cosas, ¿no? Gracias a las familias, gracias a algunas subvenciones y algunas ayudas que se están dando, se está manteniendo esta situación de paz social, pero cada vez está siendo más complicado. Entonces no sé, yo mismo no entiendo cómo un país con un 27% de paro no pasa nada. Más claro el agua. Gracias, Miguel. Málaga. Milis, adelante. Buenas noches, señora Oquea. Buenas noches. Bueno, yo vuelvo a los hombres de negro. A ver, en Estados Unidos, cuando ellos estaban en la crisis esta fuerte que pasaron, para comenzar a salir de ello, una de las cosas que hizo el gobierno americano fue bajar o mantener bajo el precio del dólar, ¿no? Y así favorecieron lo que son el aumento de las exportaciones, disminuyeron las importaciones y por tanto la economía mejoró. Sí. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que a los iluminados estos vestidos de negro no se les haya ocurrido que una posible solución, y usted me dirá si es así o no, podría ser que el euro se ponga a la par del dólar para que así puedan invertir, países del extranjero puedan invertir en nuestro país y además se favorezca la interacción económica, que podamos traer más, o sea, poder exportar más, vender más y que por tanto las cosas se nivelen. Si usted cree que eso es una solución también. Esta ha sido la salida siempre tradicional ante una crisis económica, pero en el 29, después los años 70, siempre en la crisis que tuvimos en el 82, la crisis que tuvimos en el 93, siempre la resolvimos con devaluaciones de la moneda. Lo que pasa es que son devaluaciones de un país respecto a otros. Claro, España, sus principales clientes comerciales son Alemania, Francia, Italia, Portugal. Eso está en el euro. Después está el Reino Unido y después está China. Entonces, ahora mismo lo que necesitaríamos es una devaluación del euro español respecto al euro alemán. Y esto no es posible. Es decir, no es una cuestión de devaluar el euro a nivel mundial, sino la cuestión es de hacer una devaluación de unos países respecto a otros. Y eso con un tipo de cambio fijo, con una moneda fija, no lo podemos hacer. Entonces el ajuste que estamos haciendo es lo que llamamos una devaluación real, que consiste o bien en que bajan los precios o bien en que bajan los salarios. Y eso es lo que estamos sufriendo. O sea, lo que estamos sufriendo es que las personas se despiden y entran a trabajar en otro sitio porque, por ejemplo, en el último trimestre el paro ha subido, pero ha habido 600.000 parados más, pero se han contratado 580.000 personas más. Es decir, no significa que la economía esté parada. Se están contratando a 580.000, hay una parte que contrata y hay otra parte que despide. El tejido productivo se está regenerando, está cambiando. Claro, esto hace que las personas que estén paradas tengan que adaptarse a ese tejido productivo que sigue dinámico, ¿no?
Pero el esquema este de devaluar la moneda es lo que se llama empobrecer al vecino. Yo lo que hago es que abarato mis costes para que el vecino me compre. Y ahora yo empiezo a recuperarme. Es lo que hemos hecho siempre. Y ahora no podemos hacerlo. Y sobre todo, insisto, en el área europea, Alemania tiene la idea de que el euro tiene que ser una moneda fuerte. Siempre el marco alemán ha sido una moneda fuerte y ellos son los principales exportadores del mundo, siempre con una moneda fuerte. No han necesitado nunca devaluar. Porque ellos entienden que la cuestión es la productividad, el valor. Hacer bienes que aunque sean caros la gente los compre. ¿Por qué no lo contratan de economista para el gobierno? Ya, muchas propuestas en ese sentido. Gracias, Mili. Muchas gracias. Han preguntado ya las 8 provincias. Vamos a ver qué nos trae Mar Barrera de las redes sociales. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, señor Oquea. Bueno, mis amigos de las redes me traen para su debate hoy una frase de Keynes que dijo: cuando la acumulación de riqueza no tenga importancia para tener un alto nivel social, habrá un gran cambio en los códigos morales. ¿Está de acuerdo? Sí. Muchos internautas piensan que el gobierno debería dirigir el rumbo de la economía española al margen de lo que diga la Troika. También creen necesario que las fuerzas políticas cedan y firmen un pacto de Estado por el bien de la ciudadanía. De todas las preguntas hemos seleccionado 3, le pido brevedad. Primera, ¿piensa que la unión bancaria de la Unión Europea forzará la unión fiscal? ¿Beneficiaría la unión fiscal a España? La unión bancaria lo que facilitaría es quitarnos la presión de los bancos, porque ahora el Banco Central Europeo sería el responsable de lo que pasa en los bancos y no los países. Entonces ahora mismo si un país tiene problema con sus bancos, tiene que endeudarse, tiene que emitir deuda, tiene que ir a rescates y es el país el que sufre que los bancos estén mal. Si tuviéramos la unión bancaria, en ese momento sería el Banco Central Europeo el responsable de lo que pase con los bancos. Lo que pasa es que Alemania, hasta que no esté todo saneado, y ella tiene que sanear los bancos de sus propios landres, que son como las cajas de ahorro de aquí, que todavía no lo ha hecho y están callados, pero no quiere primero que se sanee todo y cuando esté saneado que se asuma eso. Claro, el tema fiscal yo lo veo más complicado. Sería lo que se ha hablado siempre de la armonización fiscal, que todos tengamos el mismo IVA para que no haya un incentivo en irte a producir a un lado o a otro, que todos tengamos el impuesto de sociedades anónimas, que todos tengamos un impuesto de renta que fuera parecido. Yo creo que ese sería el objetivo final. Y otra cosa que se está planteando es la tasa Tobin, que a mí me parece bien que la pongan, que es que en las transacciones financieras se ponga un pequeño impuesto para que se recaude. Y yo creo que Europa al final lo va a poner, me parece bien. Segunda pregunta, ¿qué 3 puntos básicos incluiría usted en una nueva reforma laboral? Yo, aunque hay muchísimas críticas, yo soy partidario del contrato único. Y voy a decir por qué. Ahora mismo tenemos, me parece que son 17 tipos de contratos diferentes fijos. Tenemos 14 tipos de contratos temporales. Y tenemos, me parece que son 25 subvenciones a tipos de contratos diferentes. Entonces, los agentes lo que hacen es maximizar las cosas. Si yo soy un empresario, contrato a una persona, me dan una subvención y a los 6 meses lo puedo despedir y contrato a otro y me dan otra subvención, me dedico a hacer esto. Entonces, lo que deberíamos de tener y además lo que necesitamos son personas que cuando entran en el mercado laboral, las empresas tengan interés en formarlos y para eso necesitamos contratos fijos. Ahora mismo los contratos que estamos haciendo vuelven a ser temporales. Entonces, toda esta reforma, ¿para qué? Yo creo que deberíamos hacer un único contrato, o a lo mejor 2, pero que ese contrato tuviera unas cifras, unas indemnizaciones de despido con 2 escalas. Por ejemplo, si es un contrato en el que una empresa está mal, o por las razones que sea, se puede despedir procedentemente de ese trabajador, que el primer año le paguen 8 días de indemnización, el segundo 10, el otro 12, pero que no haya un interés por echar a nadie. Si es un despido que es improcedente, porque no tiene derecho el empresario a hacerlo, pues entonces el primer año en vez de 8 que le pague 12 o 15 días, el otro que le pague 17, el siguiente año y tal. Es decir, que fuera progresivo. Lo que tenemos que incentivar no es el despido barato, sino lo que tenemos que incentivar es que los empresarios contraten a un trabajador en un escenario ya sin incertidumbres, que sepa si los tienen que despedir, lo que sea, y quitar ese marasmo de subvenciones que tenemos ahora mismo, que está haciendo que el negocio es contratar y despedir para coger subvenciones. Y son 4.000 millones anuales lo que nos gastamos en subvencionar al empleo. De ahí saldrían esos 3.000 con facilidad. Y estamos haciendo algo que no está sirviendo para nada. Contratación prolongada, ¿no? Vale. Y tercera y última pregunta. ¿No cree que la justicia española debe estar por encima de los hombres de negro de la Troika? Los hombres de negro en la Troika lo que dicen es, Europa, si queréis que os ayude comprando la deuda, etcétera, etcétera, tenéis que hacer esto. Y voy a ver si lo hacéis.
en la justicia puede haber cosas que diga la Troika y que en ese momento pues sean inconstitucionales, ¿no? O estén en contra de algunas leyes, y entonces tendremos que plantearnos si lo hacemos o no lo hacemos y buscar a lo mejor una manera diferente de hacerlo. Pero no creo que sea una cuestión de contraponer justicia o Troika. Yo la Troika no la veo como alguien que me viene aquí a machacarme. Lo que me está diciendo es, te has comprometido a hacer estas cosas, las estás haciendo. Pues para hablar de la justicia, de los banqueros y de los banquillos, hemos invitado a la jueza de la Audiencia Provincial de Huelva, Carmen Orlán, por favor. Buenas noches. Bienvenida. Le presento a José María Oquea. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Muchísimas y gracias. si le llaman para nombrarlo ministro, ya sabe que aquí ha habido algunas propuestas. Hay asesores, hay asesores. Muchísimas gracias. Adiós. Buenas noches. Gracias.